directos que he estado haciendo, que me han pedido los hermanos, estamos impartiendo un ciclo de escatología, tal cual. Empecemos en su momento. Hoy es el tema número 8, Batalla de Armagedón. Aún nos quedan unos cuantos. Sí decirles a los que habéis entrado o estáis entrando que el programa que viene, de la semana que viene, va a ser un programa totalmente de preguntas y respuestas en relación a todo lo que hemos dado hasta ahora, por si ha quedado algo en el medio. Me voy a atrever a responder todo lo que pueda saber en relación a ese tema y las preguntas relacionadas. Hoy entramos la batalla del Armagedón. Así que vamos a empezar primero recordando que hasta este momento hemos estado viendo en la línea eventual del tiempo escatológica diferentes aspectos escatológicos. Empecemos desde el arrebatamiento de la Iglesia, en la dispensación de la Iglesia. Estuvimos hablando de los eventos en el cielo que envuelven a la Iglesia, como el juicio de los galardones, las bodas del Cordero, la presentación de la Iglesia en la esfera de la eternidad en primer lugar. Luego, a la par, en la tierra, estuvimos hablando de la naturaleza de la tribulación. Estuvimos hablando, el tema es la batalla del Armagedón. Si veis que a lo mejor preguntáis de momento y no os veo, es porque estoy intentando compartir el tema y no hacer pausas en la medida en cómo podamos exponerlo. Amén. Estuvimos hablando de los eventos en la tierra, el anticristo, la naturaleza de la tribulación, los sellos, las trompetas, las copas, el 666, todo eso está grabado en el perfil de YouTube que tengo asociado al canal. O sea, el que quiera verlo puede tomar todo en el nombre de Jesús. Espera, que me ha salido aquí un mensaje, perdonadme, y no sé cómo quitarlo. A ver si se quita solo. Ahora, perfecto, vamos allá. Entonces, nos hemos parado y vamos a hablar sobre la batalla del Armagedón en la tribulación. Pero la batalla del Armagedón no es solamente una guerra al final de los 7 años de tribulación. Va a haber un movimiento de tropas a lo largo de los 7 años de la tribulación. Y es lo que yo voy a intentar explicaros hoy por medio de la palabra. El canal de YouTube está anclado al perfil de TikTok. Es el canal oficial de Israel de Galicia. Está ahí anclado, que es el que me crearon. Bueno, yo voy a seguir sin interrupciones. En estos 7 años de tribulación hay diferentes grupos político-militares. Hay diferentes esferas de naciones que se agrupan y que tienen hegemonía dentro de los 7 años de la tribulación. Voy a intentar ir despacio para que no perdáis el hilo. ¿Vale? Eso sí, Adrián, echarme una mano los que estáis por ahí, porque si no, yo si me pongo a leer y a hablar, voy a perder el tiempo y no voy a poder explicar nada. Intentar escribiros vosotros y responder y me echéis una mano. O sea que dentro de los 7 años de tribulación van a aparecer diferentes grupos políticos militares. Vamos a hacer un resumen, os voy a dar un resumen, luego lo tengo escrito en la pizarra, más o menos para que os quede visualmente lo que estáis viendo. Vamos a hacer un resumen de los grupos políticos militares que va a haber y de las naciones, posibles naciones, que están involucradas en el conflicto. El primer gran grupo político militar es, en el contexto general, hay que entender primero que en la escatología bíblica, la última semana de Daniel hace referencia a la tribulación, a la semana 70 de Daniel. ¿Os acordáis que hablemos sobre la naturaleza de las 70 semanas, de la profecía de las 70 semanas? La última que está sin cumplir es la tribulación, la última semana de Daniel. Es un periodo profético de 7 años. Y esos 7 años va a culminar, el último año, el séptimo, va a culminar con la segunda venida literal de Cristo. No hablo de arrebatamiento. El arrebatamiento se ha dado 7 años antes. En ese tiempo, más o menos. Hablo de la segunda venida literal para inaugurar el reino milenial profético. Y durante esta semana se van a manifestar 4 bloques políticos militares claves en estos 7 años. ¿Amén? Vamos a empezar. El primer grupo político militar es el Imperio Romano reconstruido. ¿Os acordáis de la estatua de Daniel que se mencionaba? Que hacíamos también acopio a lo largo de las 70 semanas en la historia secular que se añade a la escritura. La estatua empezaba con la cabeza de oro que representaba al imperio babilónico
y la última parte, las piernas, eran de hierro y abajo en los pies estaba el barro que se mezclaba con el hierro, pero era indeble, no había alianza porque no podía mezclarse. Esas piernas representaban el último imperio que estaba o que tenía hegemonía en el momento, que era el imperio romano. Bien, pues en la tribulación va a resurgir o va a ser restaurado el imperio romano reconstruido. Ese va a ser capitaneado por la cabeza principal, que será el anticristo. El anticristo va a ser quien dirija ese imperio romano reconstruido. Ahora bien, ¿dónde van a llegar los límites del imperio romano restaurado? Van a llegar a toda la hegemonía que tuvo Roma en su imperio. Va a llegar y va a alcanzar todo aquello que alcanzó en su momento, pero con el plus, vamos a ponerle un plus de más, que puede alcanzar o puede correr al continente de Estados Unidos. Porque hay gente que pregunta y dice, ¿y Estados Unidos qué participación va a tener en la tribulación? Porque ahora tiene peso en el mundo. Hoy tiene peso en el mundo. Vemos las noticias, los conflictos, lo que Trump está causando, está generando. O sea, tiene peso en el mundo. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿La Biblia habla de Estados Unidos? No habla la Biblia de Estados Unidos. No habla de América, no estaba siendo descubierta. Entonces no se habla de Estados Unidos, ni de América del Sur, ni de América del Norte. Por lo tanto, sí tenemos que entender, y yo lanzo la posibilidad de que Estados Unidos, mediante el Tratado Atlántico, mediante la ONU, mediante todo el conflicto e interés hermanado que tiene con Europa, podemos entender que Estados Unidos es una extensión de Europa. Porque los que colonizaron Estados Unidos fueron ingleses. Por lo tanto, Europa conquistó Estados Unidos. Por lo tanto, los colonos ingleses dieron como origen al imperio que hoy se conoce como Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos es una extensión de Europa. Y viéndolo de este lado, entendemos que el imperio romano llegará hasta ese lugar. Que el poder del anticristo llegará o tendrá hermandad con el imperio de Estados Unidos. Por lo tanto, el imperio romano reconstruido es el primer imperio que va a ser capitaneado por el anticristo. Y está representado por los pies de hierro y el barro cocido, las piernas que aparecen en Daniel capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor. También se ven los 10 cuernos de la bestia en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 13, que representa al anticristo y aparece de una composición con todas las bestias anteriores. Ahora bien, quiero explicar esto y quiero pararme aquí un momento. Quiero hablar de estas características, porque el hierro de las piernas que representan la estatua y representa el imperio romano reconstruido en tiempo tribulacionario, el hierro representa fuerza, que es el legado romano, que con fuerza conquistó prácticamente todo el mundo conocido del momento. Pero el barro representa la fragilidad, porque dentro del imperio romano había divisiones internas. Fíjense que las divisiones internas rompieron el imperio romano en dos, en el reino del occidente y en el reino del oriente, y están dibujados por las dos piernas. Ahora, el número 10 ha sido cuestión de debate a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque el número 10 no solo puede entenderse como 10 países. Cuando empezó a confeccionarse la Unión Europea, y eran 10 naciones al principio, ahora son más, ahí está el gobierno del anticristo, las 10 naciones. Ahora empezamos en la tribulación. No tiene que entenderse siempre en la primera de cambio, porque 10 no se puede entender solo como 10 países, sino más bien, en el sentido bíblico, como 10 áreas de poder coordinadas, 10 áreas distintas que dan un compendio total dentro de la hegemonía de este gobierno político-militar, el reino del occidente. Vamos a llamarle así al imperio romano reconstruido, el reino del occidente, para poder entendernos a lo largo en cómo vamos a impartir este tema. O sea, que estos reyes no gobiernan en sí mismos, sino que entregan su autoridad a una sola figura mundial, y esta es el anticristo. El anticristo va a capitanear el imperio del occidente. ¿Y cómo lo hacen? Pues simplemente
el anticristo va a controlar las áreas de poder. Y hay 3 áreas de poder que va a controlar el anticristo en tiempo tribulacionario en el imperio del occidente. El área religiosa, y eso lo hace mediante el falso profeta. Mediante el falso profeta tiene el control en ese gobierno del control religioso. Pero no solamente controla el poder religioso, sino también que tendrá el poder económico legal. Va a controlar el gobierno con la marca del 666 que estuvimos desarrollando el último tema hace unas cuantas semanas. Pero también va a tener un tercer poder, el imperio del occidente, que es el poder militar, porque se presenta como un líder invencible. Ahora yo quiero daros una reflexión teológica, porque el poder del anticristo no es autónomo, sino que opera con permiso divina, con permisión de Dios, para cumplir un propósito en sí, redentor y judicial. Su imperio va a reflejar la imitación satánica del reino de Dios, en la permisión de Dios, evidentemente. Ahora, ese es el primer imperio. Las preguntas, por favor, cuando acabemos, luego preguntar y vamos a intentar responder. El primer imperio es el imperio del occidente. ¿Qué reúne el imperio del occidente? La vieja Europa, con la extensión de Estados Unidos. ¿Y quién va a capitanear ese imperio? El anticristo. Ahora, cuando se habla de la tribulación, partimos la tribulación en 2. 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio donde ya no hay paz y la maldad aumenta. Y se ha entendido hasta hace nada que la falsa paz era mundial. Pero quiero corregir este dato. La paz no es mundial en el tiempo del anticristo. La paz será mundial para el gobierno del occidente, este imperio que estamos hablando, que lo va a capitanear o gobernar el anticristo. Ahí sí que estará la marca establecida del 666, el poder económico, y estará dentro de esos compendios, y habrá una paz para el que esté en ese sello, para el que esté en ese imperio. Pero habrá imperios que no estén de acuerdo con el tratado de paz que ha firmado el anticristo, la nación del occidente, con la nación de Israel. Atención, por eso ya al principio del pacto de los 7 años en la tribulación hay rumores de guerra. Y esos rumores de guerra están registrados en Mateo capítulo 24. Los primeros versículos hasta el versículo 8 dice, y se levantará reino contra reino. Esto nos habla de los primeros 3 años y medio. ¿Cómo? Sí, ahora lo vamos a ir viendo. Porque os voy a hablar de un segundo imperio, de un segundo reino que va a aparecer en la tribulación. Que baje un poco la cámara, hermano. A ver, ¿cómo queréis que lo ponga? Así, así, así. ¿Está mejor así, compañero? Vale, perfecto. Es que a veces no puedo ver todos los mensajes. Entonces no me doy cuenta, según voy hablando, no me doy cuenta. Quiero fijarme en la cámara para que veáis. Vale, perfecto. Dios te bendiga, Jovaji, que Dios te bendiga. Eso. Bien, seguimos entonces. Estaba hablando, para no perder el hilo, porque si no se me va tanta información. Hablábamos que el imperio del occidente, que esa falsa paz solo es para el imperio del occidente. Porque ya al principio de los 7 años, ya sabemos, por los temas que hemos estado tratando, que la tribulación empieza con el pacto del anticristo con la nación de Israel. La confirmación de un pacto, esa es la palabra correcta. No se firma un pacto nuevo, sino que se trae a memoria todos los pactos que se han intentado zanjar o pactar en el Medio Oriente y que no han logrado su fin, que nunca han llegado a la conclusión. El anticristo tendrá la capacidad gubernamental de llevar todo a cabo y firmar un pacto y un tratado de paz en el Medio Oriente. Amén. Por eso, Israel estará confiado dentro de su nación. Pero habrá reinos que no estén de acuerdo con ese tratado de paz, que no estén de acuerdo con las condiciones que enriquecen a unos y empobrecen a otros. Por eso, en el tiempo de la tribulación, no solo va a estar el imperio del occidente, es decir, la vieja Europa con Estados Unidos, liderado por el anticristo, sino que vamos a hablar de un segundo reino que va a aparecer y le hace contraguerra
le hace contrafuerte al anticristo y a Europa, y es el reino del norte. El reino del norte aparece en Ezequiel 38-39 y también aparece en Daniel capítulo 11, versículo 40. No voy a leer, no vamos a buscar las citas, os la digo de memoria, no las vamos a leer todas para no perder el tiempo en lectura, pero como queda grabado podéis cotejarlo vosotros en vuestras casas. ¿Vale? O sea, vamos a hablar ahora de un segundo reino. Primero el reino del occidente, ahora el reino del norte. ¿Quién es el reino del norte? Vamos a hablar del reino del norte, vamos a hablar un poco de ello. ¿Dónde se menciona el reino del norte? Pues el reino del norte hay bastantes profecías que se repiten en relación al reino del norte. En Isaías capítulo 10, también en el capítulo 30, en Ezequiel capítulo 38-39, en Daniel capítulo 11 y en Joel capítulo 2, del 1 al 27, si no mal recuerdo, son textos que nos hablan sobre profecía en relación al reino del norte. Un pasaje importante es Ezequiel 38, versículos del 2 al 6, que si tenéis Biblia podéis cotejar lo que estamos hablando en directo. Ahora, hay un problema identificativo que consiste en identificar quién es Gog y Magog. ¿Por qué? Porque el reino del norte es el reino de Gog y Magog y de todos los pueblos que se unen a él. Dice Ezequiel 38:2, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, en la tierra de Magog. O sea, Gog es el príncipe, Magog es la tierra, príncipe supremo de Mesec, Tubal, y profetiza contra él, dice la Escritura. O sea, que el problema es interpretativo. Muchos interpretan Gog y Magog como una guerra diferente a lo que hoy estoy mencionando, lo sitúan en otro lugar escatológico, pero la Biblia nos enseña, si la ordenamos en su correcta interpretación hermenéutica, podemos entender que ya al inicio de la tribulación hay un movimiento de tropas del reino del norte que se alía con el reino del sur, que vamos a hablar después. ¿Para qué? Para hacer guerra y frente contra el anticristo y contra Europa en este caso. Vamos a intentar identificar o aproximarnos. Voy a jugar con posibilidades, ¿vale? Esto no quiere decir que dogmatice y que sea así. No, yo voy a jugar con posibilidades. Tampoco voy a decir nada que la Biblia no me dé pie para decirlo. Y voy a intentar interpretar desde lo más correcto posible, porque hablar de profecía y hablar de escatología hay que hacerlo hilvanando muy fino para no cometer errores. Amén. Gog es el nombre de un príncipe que la Biblia nos ha enseñado. Y se dice que gobierna sobre Mesec y sobre Tubal. ¿Vale? Magog, Mesec y Tubal, si ustedes se acuerdan, en Génesis capítulo 10, versículo 2, fueron los hijos de Jafet. Ya en el Génesis. Dice Génesis 10:2, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. O sea, que Magog, Mesec y Tubal aparecen por primera vez en Génesis capítulo 10. Fueron los hijos de Jafet. Acuérdense, los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. De Jafet sale Magog, Mesec y Tubal. Solo hay que entender cuáles fueron las migraciones de ellos, conforme a la Escritura, para situar los territorios correctos a los que se asocia estos nombres. La tierra de Magog, por seguimiento de los hijos de Jafet, del hijo Magog, fue el Cáucaso y todos los limítrofes que tienen que ver con el Cáucaso. Si pudiéramos poner un mapa, no he podido hacerlo aquí en la pizarra, sí he puesto los grupos políticos para que luego los visualicéis. Ahora, hay una interpretación moderna, ya que ya parte desde hace muchos años, ¿vale? Y especialmente esta interpretación moderna fue en manos de teólogos americanos. Los teólogos americanos, por la Guerra Fría que había entre Estados Unidos y Rusia, y todo el contexto que había, identificaron a Rusia como el reino del norte. Dijeron que el reino del norte era Rusia, así tal cual. Vale, no negamos que pueda ser Rusia o que su territorio entre dentro del reino del norte.
Pero hay que entender que Rusia es un terreno muy extenso. Y hay un terreno que sí se asocia o puede asociarse al limítrofe al norte de Israel, por eso Reino del Norte, o por lo menos parte de su tierra. Pero también hay una parte de su tierra, atención ahora, atención a este dato, hay una parte de su tierra que es oriental, que está en el extremo oriental al norte. Por lo tanto, Rusia puede aparecer en dos momentos, conforme al territorio. Puede aparecer en este Reino del Norte, en parte de su territorio, en este primer movimiento, pero también en el segundo movimiento militar que vamos a estar hablando, que es con los reyes del Oriente, porque Rusia, mitad de su imperio, está en la parte del Oriente. Pero solo voy a dejar ese dato ahí y luego vamos a hilvanarlo un poquito más despacio. Ahora, estos teólogos americanos interpretaban esa interpretación moderna y decían que Rusia era el Reino del Norte por estar en ellas las tierras de Mesec y Tubal. Algunos han ido más allá y han llegado a identificar a Mesec como Moscú y a Tubal como la actual Toblos, que es la capital del Asia Central rusa. Y eso es lo que dicen teólogos americanos. Lo podemos dejar en el aire, son interpretaciones. Pero voy a ir un poquito más adelante y vamos a intentar desmenuzar un poco más la interpretación bíblica. El Reino del Norte aparece como enemigo de Israel, enemigo natural de Israel. Ahora bien, en la profecía se mencionan naciones que están relacionadas como aliadas del Reino del Norte, que no pueden identificarse sola y exclusivamente con Rusia, porque si no, más bien tendrían que identificarse con países norteños que están tradicionalmente al norte de Israel y que tradicionalmente han sido siempre sus enemigos, para poder llevar una interpretación más correcta de la Biblia. ¿Vale? Entonces, ¿puede entrar la parte norte de Rusia en el Reino del Norte? Posiblemente, porque hay extensión y hay países que se asocian. Pero no toda la extensión, no toda la competitividad, porque parte de su país o parte geográficamente de Rusia está en el lado del oriente también. Ahora atención, también dice en Ezequiel 38:15 que menciona a los aliados que están con el Reino del Norte, o mejor dicho, con el príncipe Gog, el de Mesec y Tubal en tierra de Magog. Dice, y muchos pueblos contigo. Dice, y muchos pueblos contigo. Que Dios os bendiga a los que estáis entrando. Si no os respondo a todo lo que me escribís, es porque si no pierdo el hilo. Luego os respondo las preguntas. Y dice, muchos pueblos contigo. Vamos a hablar de sus aliados, que la Biblia sí nos da datos físicos de sus aliados. Van a estar conducidos por el rey del norte, Gog en este caso. Identificamos a Gog como el príncipe o el político o el hombre que en este caso va a liderar este reino del norte. Atención, para los que estéis entrando tarde, que está en contra del reino del occidente, el cual lidera el anticristo que ya hemos desarrollado. O sea, vemos ya dos imperios en la tribulación. Pero Ezequiel 38:5 empieza a hablar de los aliados que están en el reino del norte. Uno de ellos es Persia. ¿Quién es Persia? Persia podemos identificarlo porque es el Irán actual. Irán es Persia y es un enemigo acérrimo y tradicionalmente de Israel. Persia está de parte del reino del norte. Menciona también a Cus en Ezequiel 38:5. ¿Y quién es Cus? Cus se identifica con Etiopía y algunos también sugieren esa interpretación con Sudán. Pero ahora yo voy a darle un giro de rosca. El nombre se aplica 9 veces en la Biblia para referirse a una región del área africana, pero se aplica 11 veces para referirse a una pequeña porción de Arabia. Por lo tanto, doy las interpretaciones, que cada uno entienda y coja lo que quiera. Yo lo sitúo siempre hacia el norte, nunca hacia el sur, porque hay otro reino que va a aparecer que luego voy a mencionaros. Pero vamos a hilvanar un poco más cerca. ¿Saben quién era Cus? Cus fue hijo de Can.
En Génesis 10, versículo 6, dice que los hijos de Can eran Cus, Mizrayim, Fud y Canaán. O sea, que viendo la migración de Can, podemos entender dónde está Cus y cuál es la tierra de Cus. Y siguiendo este panorama bíblico, esta interpretación, la tierra de Cus se sitúa al norte de Israel. En Génesis capítulo 2, versículo 13, os voy a dar el dato bíblico. Dice que el nombre del segundo río era Gijón. Y atención, dice que era el que rodeaba la tierra de Cus. Por lo tanto, Cus lo tenemos que situar al norte de Israel y no al sur. No es Etiopía ni es Sudán. Es un país o una extensión de tierra que está al norte de Israel. Debe referirse, por lo tanto, a la zona norte del grupo de naciones. Pero también aparece Fud, como otro hijo también que hemos visto de Can, en Ezequiel 38:5. Ahora, Fud es difícil de identificar, por lo menos no he llegado a identificarlo tal cual, así que no quiero daros ninguna interpretación errónea o muy disparatada. Pero debiera referirse a Libia, lo que lo situaría al sur, y ahí es donde tengo mis dudas. Pero por concordancia, por lo que estamos hablando y por lo que la Biblia nos enseña, debe referirse a un lugar situado al norte que ahora mismo quizás no se puede precisar en este momento. También aparece en Ezequiel 38:6 Gomer como aliado del reino del norte. Acuérdense que Gomer es el hijo mayor de Jafet y es padre de Tomarga. En Génesis capítulo 10, versículos del 2 al 3 dice: y los hijos de Jafet, Gomer, Magod, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y es padre también de Tomarga. Ahora, fíjense, porque algunos eruditos, en base a un Talmud judío, atención, un Talmud judío pretende identificar a Gomer con Alemania, en base a un Talmud judío, fuera de la Biblia. Pero el territorio, más que en Alemania, debe relacionársele con el de los antiguos cimerios. ¿Y dónde estaban situados? Estaban situados al norte de Siria y en el Líbano. Y habitaban originalmente en la región norte del Cáucaso y en el Mar Negro concretamente, que es la que está en la actual Rusia y Ucrania. ¡Atención! Por lo tanto, esto fue, si no recuerdo mal, entre el siglo VIII y el siglo VII a.C. Estaba este compendio que os acaba de mencionar. Ahora voy a pararme aquí un momento, ¿vale? Guerra de Rusia con Ucrania, hace unos cuantos años. Cuando estalló esta guerra, el teléfono empezó a sonar, igual que a mí, a otros tantos hermanos, para ver si esta guerra tenía que ver con la tribulación, era la guerra de... Atención, Rusia y Ucrania juegan en el mismo bando. En tiempo tribulacionario van a jugar en el mismo bando, están en el mismo territorio, van a jugar en el mismo bando. Por eso puedo atreverme a decir, no afirmar, pero sí puedo jugar con la posibilidad de atreverme a decir que Ucrania no va a poder entrar, o por lo menos a mi modo de entender, en la Unión Europea. Porque si Ucrania entrase en la Unión Europea, entonces pertenecería al gobierno del Occidente, capitaneado por el Anticristo, y no al reino del norte, capitaneado por ese God que no sabemos quién es, que le vamos a poner un interrogante. Pero aquí hemos visto por los aliados del reino del norte que Rusia, o la parte más cercana a Israel por el norte, y Ucrania, el Cáucaso, el Mar Negro, Ucrania, toda esta zona va a estar unida en ese mismo conflicto. Por lo tanto, la guerra entre Rusia y Ucrania sí o sí va a tener que finalizar y van a tener que amigarse, porque en un futuro, quizás más próximo que lejano, cuando realmente esté en esta batalla, nosotros esperemos estar en el cielo, Ucrania o el territorio de Ucrania o parte del territorio de Ucrania va a estar anexado a Rusia, y con Rusia y todo lo que hemos estado hablando va a estar ajustado al reino del norte. ¿Amén? Se menciona Tomarga en Ezequiel 38:6. ¿Quién es Tomarga? El territorio al norte de Israel es Tomarga, lo que hoy literalmente es Turquía. O sea, Turquía pertenece, atención, al reino del norte.
no pertenece al reino del occidente. Atención, que estos datos rompen muchas interpretaciones erróneas que están surgiendo en estos momentos y en estos días. Atención. Ahora, vamos a hacer un resumen del Reino del Norte. Del Reino del Occidente ya lo hemos hecho. El Reino del Norte es un conjunto de naciones que están situadas al norte de Israel, incluyendo lo que hoy es Irán, Irak y Turquía como nombres que aparecen claros en la Escritura. Lo otro que hemos estado hablando son hipótesis, son teorías y son acercamientos a lo que la Biblia se deja entrever. ¿Vale? Segundo reino. Primero reino, el primer reino, el reino del occidente. Segundo reino, el reino del norte. Hay un tercer reino que menciona Daniel 11:40. Es el reino del sur. Y aparece aliado con el reino del norte. Y en la Escritura se refiere literalmente a Egipto. Y sus límites no deben reducirse a los actuales, porque pudiera comprender una potencia que uniera a todos los países del norte de África. ¿Amén? Por lo tanto, cuando hablamos del reino del sur, asociamos a Egipto, que tradicionalmente siempre ha sido también enemigo de Israel, y representa a naciones del norte de África, posiblemente una federación musulmana africana que ataque también en tiempo escatológico, tribulacionario. Atención, el reino del norte y el reino del sur, o sea, Egipto con todas las potencias del norte de África, estarán en contra también del gobierno del anticristo. Ahora, yo pregunto, estamos viendo muchas veces por los medios televisivos cómo hay ese intento conflictivo de Marruecos con España, España con Marruecos, de que si se preparan para una guerra, atención, en el reino del norte estará Marruecos, estarán las potencias más fuertes que tiene África, estarán asociadas al reino del sur, con Egipto, y estará Marruecos. España estará en el reino del occidente, aparece con el nombre de Tarsis, o se le da esa interpretación tartesa a España, en medio de este conflicto. Por lo tanto, se está encauzando el mundo para lo que viene y que la Iglesia no va a estar presente porque la Iglesia va a ser arrebatada. ¿Amén? Por lo tanto, ¿cuál es el rol escatológico? Que van a atacar juntos, van a intentar atacar juntos a Israel por hacerle daño al reino del occidente. ¿Quién? El reino del norte que hemos mencionado y el reino del sur van a formar alianza. Y la van a formar al principio de la tribulación. No van a estar de acuerdo con el tratado de paz al cual ha alcanzado el anticristo con Israel y el Medio Oriente o la Media Luna. Y se van a rebelar, van a intentar conquistar Israel. El reino del norte atacará por el alto del Golán, por el norte de Israel, y el reino del sur hará su entrada por el sur de Israel. Eso va a ser el movimiento en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Por eso Mateo 24 dice, y hará rumores de guerra, y se levantará nación contra nación. ¿Cómo es posible? Sí, en los primeros 3 años y medio. Por eso Mateo 24 es exclusivo para Israel en tiempo tribulacionario. No se aplica a la Iglesia, porque la Iglesia ya ha sido arrebatada. ¿Amén? Por eso hay una reflexión que yo quiero darlos, porque este reino muestra cómo los conflictos geopolíticos hoy actuales pueden tener una raíz espiritual, una raíz profética, que se revele plenamente en los tiempos del fin. Hasta ahora, hasta aquí, no sé si se me está entendiendo, se está entendiendo lo que hemos estado intentando desmenuzar. Reino del occidente, la antigua Europa con Estados Unidos, reino del norte, Gog, entra el norte de Rusia, cerca de Israel, Irak, Irán, Turquía, el Cáucaso. Tercero, el reino del sur, Egipto y todas las potencias africanas fuertes del momento. Pero atención, también va a haber un cuarto reino, que aquí se le llama los reyes del oriente. En Apocalipsis 16:12, cuando se derrama, el sexto ángel derrama la sexta copa sobre el río Éufrates, se seca. Y es una frontera natural que se va a secar
para que los reyes del Oriente, y aquí podemos ya darle a la imaginación las grandes potencias que hoy hay en conflicto. China, vemos a China, vemos a la India, vemos a Pakistán, podemos ver también a Japón, podemos ver a Corea, y también las antiguas ciudades que entraban en la Unión Soviética. Urkimistán, todos estos que terminan en tan, todas estas naciones que están más allá del Éufrates, todas estas pueden ser los reyes del Oriente. Pero atención, cuando vienen, también vienen para luchar contra el anticristo. Por eso la falsa paz en los 3 años y medio primeros no existe. Es una falsa paz para los que están dentro del gobierno del anticristo, es decir, del imperio del Occidente, no para el resto de naciones que no están de acuerdo. Tendrán su propia moneda, tendrán su propio criterio, tendrán su propia economía. Por lo tanto, todos vienen a luchar, y ahora lo vamos a ir desarrollando en unos minutos. Pero ¿quiénes son? Como he dicho, todos los que están más allá del Éufrates, incluida la mitad de Rusia, la Rusia oriental. Rusia tiene 2 fundamentales momentos estratégicos dentro de la tribulación. La primera como el reino del norte y la segunda parte como los reyes del oriente. ¿Cuáles son las señales? Que el río Éufrates se seca para dar permiso al ejército hacia la vida. Por lo tanto, participan en un conflicto final posiblemente como retadores del poder del anticristo, pero luego se unen para luchar contra la señal en los aires, que es Cristo. Y ahí sí, esa última batalla, juntamente con los reyes del Oriente, será la culminación de la tribulación en los 7 años. Estos reyes representan el desafío final humano contra Dios, antes de la intervención gloriosa de Cristo. No hay unidad ideológica en ese momento. No se van a unir en un mismo ideal. Todos van a tener ideas diferentes. Todos van a adorar a diferentes dioses. Pero va a haber una convergencia circunstancial que va a ser motivada por el odio a Dios. Y todo eso será ya al final de la tribulación. Y como no, habrá un pequeño país llamado Israel que estará en el centro del conflicto del reino del occidente, del reino del sur, del reino del norte y de los reyes del oriente. ¿Cuándo? ¿Por qué? Por el pacto que el anticristo ha hecho con la nación de Israel. Y esa confirmación del pacto va a traer una paz aparente. Prácticamente tendrán la religiosidad permitida, tendrán el conflicto del templo establecido. Nadie puede violar el territorio, porque cualquiera que viole el territorio de Israel estará atacando literalmente al reino del occidente. Y ese es el movimiento específico que Satanás va a hacer por medio de todo este conflicto. Por eso llegamos a la guerra del Armagedón. Hay diferentes batallas hasta llegar hasta la última que culmina, que es la batalla del Armagedón. Pero vamos a ver cuál es el planteamiento escatológico. ¿Cuál es la definición? Después que hemos hablado de los grupos políticos militares, reino del occidente, reino del norte, reino del sur, reino del oriente e Israel en el medio. Ahora vamos a ver cómo se va a mover todo esto. Vamos a mover las fichas para poder entenderlo todo en el nombre de Jesús. Primero, la batalla del Armagedón no es una única batalla puntual, sino que es una campaña militar que va progresivamente en aumento y que se extiende a lo largo, en su mayoría, de la segunda mitad de la semana. Pero antes de nada vamos a intentar llegar a este elemento donde involucra a 4 bloques de poder: norte, sur, oriente y occidente. El anticristo, como líder del bloque occidental, que es el imperio romano reconstruido, va a firmar un pacto con Israel. En ese pacto con Israel hay un compendio de seguridad, de religiosidad, y hay unos criterios que nadie puede violar. Nadie puede entrar en territorio en conflicto con Israel, porque estará declarando la guerra al imperio del anticristo, al imperio romano restaurado, al bloque occidental. Por lo tanto, la guerra es tanto física como espiritual. No es solo un conflicto entre naciones, sino que es una rebelión organizada contra Dios. ¿Cuál es la situación de Israel antes de este conflicto? Pues este pacto, este acuerdo de paz, donde Israel morará en sus anchas, morará con tranquilidad
y le va a garantizar protección militar, libertad religiosa, soberanía territorial. Todo esto lo va a tener Israel en la tribulación con el pacto del anticristo, que Isaías nos dice que es el pacto que ha hecho con la misma muerte. E Israel pues no lo sabe en ese momento específico. ¿Cuál es la dimensión? Representa esa alianza con la muerte, como Isaías 28, 18 nos dice. Simboliza, este pacto es la simbolización o la imitación del pacto que Dios hace con Abraham, dándole la tierra por heredad para siempre. ¿Cuál es el comienzo de la guerra? El comienzo de la guerra en Daniel 11:40 y Ezequiel 38:4, como hemos dicho, es la invasión del reino del norte y del reino del sur, que forman alianza para atacar a Israel. Y eso es a lo largo de los primeros 3 años y medio. Hay manifestaciones, hay repudia a ese tratado de paz, hay asuntos económicos donde unos países se enriquecen, otros países devalúan, y entonces no están de acuerdo ni el reino del norte ni el reino del sur. Y crean una alianza que jamás en la historia ha habido. El reino del norte nunca se ha aliado con el reino del sur. Egipto no ha tenido alianza nunca con países al norte de Israel. Jamás. Es la primera vez que va a haber una alianza en contra del reino del occidente. Atención, no se asusten, sí, en contra del propio anticristo, por la de Israel, por la tierra de Israel. Según el pacto que ha firmado o que ha confirmado el anticristo con Israel, esto va a desencadenar la intervención del anticristo como la gran protectora de Israel. Por eso, hoy ya olemos, siempre ha estado Estados Unidos defendiendo a Israel, siempre ha estado apostada con Israel. Por eso hablaba al principio y decía que Estados Unidos es una extensión de Europa, entonces estará también capitaneada por el anticristo. ¿Cuáles son los motivos de la invasión? La riqueza que va a haber en Israel, la seguridad aparente. La Biblia dice que vivirá como un pueblo confiado, un valor estratégico del territorio, porque es el ombligo del mundo. Israel es el ombligo del mundo, es el lugar estratégico por excelencia, donde todos los grandes imperios han pasado y se han establecido como un lugar de territorio estratégico para cara al mundo. Habla una protesta diplomática. Atención, en Ezequiel capítulo 38, versículo 13, hay una protesta diplomática. Tarsis y sus mercaderes. A Tarsis se le identifica, bueno, podemos identificarlo como España, ¿vale? Podemos identificarlo, no podemos afirmarlo a un 100%, pero sí podemos identificar por la región de los Tartesos en el Guadalquivir, donde proviene esta raíz léxica de su palabra. Podemos interpretar que Tarsis es España. Y hay una expresión de protesta verbal por la invasión. Es decir, que cuando el reino del norte empieza a invadir Israel y el reino del sur hace lo mismo, aliado con el reino del norte, los mercaderes, que no se da nombre, pero sí a Tarsis, y Tarsis podemos decir que es España, de alguna manera expresan verbalmente una protesta. Están dentro del compendio del anticristo, dentro del gobierno del occidente, ¿y qué hacen? Protestan, porque no les interesa que gobierne, no les interesa que invadan, por lo que sea, simplemente quizás por motivo económico, etcétera, etcétera. Hay un papel menor, pero notable como señal, participación europea. Aquí vemos que Tarsis y sus comerciantes no están en el conflicto, pero sí están protestando. ¿Amén? Y por esta acción bélica de Rusia y de todos los países del norte que se alían con el reino del sur, hay una intervención divina. En Ezequiel 38, versículos del 19 al 23, hay juicios que caen de manera sobrenatural. Dios va a usar terremotos, epidemias, confusión interna, lluvia, fuego y azufre sobre el reino del norte. Israel no levanta un arma contra el reino del norte. El reino del norte es totalmente destruido sin intervención humana. Lo hace Dios en los altos del Golán, al norte de Israel. Atención, esto es impresionante. Y Ezequiel 39:12 dice que las consecuencias de esta masacre que Dios ha causado sobre el reino del norte, atención, estarán 7 meses para enterrar los cadáveres.
y 7 años quemando el armamento. Atención, esto es tremendo. Por lo tanto, la derrota del norte, del reino del norte, es una señal para las naciones y para Israel. Muchas naciones, viendo este conflicto, van a temer y van a glorificar a Dios. Y mucha parte de Israel comienzan a abrir sus ojos espirituales y mirarán a quien traspasaron, por medio de este acto que Dios hace contra la magnitud del reino del norte. Pero atención, el anticristo también tiene una ofensiva. Porque si el anticristo no ha destruido al reino del norte, porque lo ha destruido Dios, ¿sabes lo que hace el anticristo? Prepara una super campaña militar para destruir al reino del sur. Y entonces conquista o se posiciona en la totalidad de Israel, del gobierno de Israel, del terreno de Israel, para empezar una campaña militar contra Egipto. Y Egipto es derrotado por el anticristo. Esto todo en la mitad de la tribulación. Porque esa es la excusa perfecta para romper el pacto del anticristo con Israel. ¿Cuál es? La invasión del norte y la invasión del sur en Israel. Entonces el anticristo hace un movimiento político astutamente eficaz. El reino del norte es destruido por Dios, pero el reino del sur empieza a ser destruido por el anticristo. Y el anticristo, por medio de esta acción, invade completamente Israel. Por eso dice Daniel 11:41, también entrará a tierra hermosa y muchos países caerán, pero estos serán librados de su mano Edom, Moab y Amón. Porque empieza a lanzar una ofensiva contra Egipto, contra Libia, contra Etiopía, los desmenuza. Dice la Biblia que solo escapa Edom, Amón y Moab. Y fíjense por dónde serán el refugio para la escapada del remanente que queda en Israel cuando el anticristo tome el control total de la nación de Israel. Ahora, a ver, sé que es muy pesado el tema, es muy de conflicto, pero intento traer todo este tiempo, este ciclo escatológico, y hoy es el tema 8, hoy es para escuchar y masticar despacio este tema. Preguntas luego, por favor, cuando terminemos, que en un rato termino, voy a dejar un espacio de preguntas y me preguntáis todo lo que no entendáis o que queden dudas y yo no me haya podido explicar mejor. Es un tema muy complicado. ¿Amén? Y son muchos datos a poder impartir con vosotros. Ahora bien, hasta aquí ha quedado claro. Reino del occidente, reino del norte, reino del sur, reino del oriente, Israel en el medio. El reino del norte toma alianza con el reino del sur, empiezan a invadir Israel, el anticristo aprovecha porque ve que se incumple o se viola un tratado de paz y entonces hace un movimiento para ir y posicionarse en Israel. Pero antes de que se posicione en Israel, ya a la mitad de la semana, a los 3 años y medio de la tribulación, atención, Dios milagrosamente aniquila al reino del norte. Pero el anticristo aprovecha para aniquilar al reino del sur. Y ahora viene la segunda oleada, la segunda ola, el segundo movimiento político-militar. Evidentemente, entran en acción, ¿quién? Sí, ahí dice uno que dice, no me he enterado de nada. Escúcheme, ni yo tampoco, pero son los temas que hay, es lo que hay. La segunda oleada son los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. El río Éufrates se seca milagrosamente. Y entonces las potencias asiáticas ya avanzan hacia el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque van a interrumpir las campañas del anticristo. ¿Cuál es la intención de los reyes del Oriente? Interrumpir la conquista del anticristo. El anticristo tiene Europa en su control y está conquistando Egipto y África norteña. Entonces, eso no les interesa a los reyes del Oriente. Y quieren interrumpir esas campañas del anticristo. Pero aquí actúa ya la diplomacia del anticristo, la fase diplomática del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo se moviliza o moviliza la coalición mundial de naciones en Apocalipsis 16. ¿Para qué? Bajo la influencia de espíritus demoníacos y de alguna manera los influencia, les convence
para que las naciones se unan en Jerusalén para pelear contra Dios mismo, porque va a aparecer la señal en los aires. Y hay un clímax, que es la batalla final. Aquí sí es la batalla final del Armagedón. ¿Cuál es la ubicación geográfica? El monte de Megido. El monte de Megido, que a lo largo de la Biblia ha habido momentos estratégicos de lucha. Es un monte que aproximadamente tiene una extensión, más que un monte es un valle, que aproximadamente tiene una extensión de 250 kilómetros y está en la Palestina central, en Israel central. Y aquí vamos a ver la coalición de naciones bajo el anticristo, Apocalipsis 19, y vemos a Jesucristo y su ejército celestial. ¿Cuál es el desarrollo del combate? Que el Señor va a intervenir personalmente, con voz de mando, va a intervenir con una espada aguda que sale de su boca, va a destruir con el resplandor de su venida. Dice segunda de Tesalonicenses 2:8, entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto ya en tiempo final de la tribulación. Él desciende, Apocalipsis 19. El ejército que viene con él viene con ropas blancas. Somos nosotros, la iglesia, que venimos detrás de él. Nuestras ropas están blancas porque nosotros no entramos en conflicto. Él va delante y dice que él tiene sus túnicas vestidas, manchadas de sangre, pero no es la sangre de él. Él ya la derramó en la cruz del Calvario. Es la sangre de sus enemigos, porque la Biblia dice que ha pisado el lagar del furor, de la ira de Dios. Y él desciende abriéndose paso y rompiendo las esferas de los aires donde residen los demonios, para luego luchar en lo físico y confundir a los ejércitos que se han reunido bajo el liderazgo del anticristo y del falso profeta para luchar contra el Cristo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese retorno literal y glorioso de donde Cristo desciende al monte de los olivos. Y una vez que termina la batalla, establece el reino mesiánico. Pero ahí voy a dar puntos suspensivos, porque lo vamos a dejar para la semana que viene, para la siguiente, que hablaremos primero de los 75 días de transición, cuando acabe la tribulación y antes de que inicie el milenio. Atención, habrán asuntos importantes que trataremos dentro de 2 semanas. Pero ahora voy a darle la vuelta a la cámara, a ver si me deja, a ver cómo era esto. No me acuerdo cómo era esto, cómo se podía dar vuelta a la cámara. Sí, aquí está. Para que veáis lo que hemos estado hablando en resumen. Voy a coger para explicaros aquí. Como vemos, aquí veis grupos políticos militares. El primero que hemos estado hablando ha sido el reino del occidente, que es la vieja Europa, más, pongo entre comillas, pongo entre paréntesis, más Estados Unidos, forman el grupo o el reino del occidente, capitaneado por el anticristo. ¿Vale? En la tribulación estará el reino segundo como el reino del norte, que es Gog, en tierra de Magog, más vemos Irán, Irak y Turquía. Y los nombres que hemos estado dando como posibilidades, pero no los afirmamos porque no vamos a decir tampoco lo que la Biblia no diga. Tercero, tenemos el reino del sur, que es Egipto, más los aliados al norte de Egipto. Luego tenemos, cuarto, los reyes del oriente. Y como aquí veis, el reino del norte y el reino del sur forman una alianza en contra del reino del occidente, del anticristo. No están de acuerdo con el tratado de paz. No están de acuerdo. Ahora, fijaros aquí la línea del tiempo. Esto es la tribulación, que son 7 años. Estos son 3 años y medio y estos son 3 años y medio. La tribulación empieza con la firma del pacto entre el reino del occidente, el anticristo, y Israel. Déjeme colocar esto que me parece aquí ahora. Bien, la rotura del pacto es a los 3 años y medio, en la mitad,
y luego la batalla final, que es la que hemos mencionado, Apocalipsis capítulo 19. Vale, ¿cuáles son los movimientos que hemos estado hablando? Para que os quede ya claro, ya visualmente hablando. Pues que al principio, con este tratado de paz, el reino del oriente, el reino del norte y el reino del sur no están de acuerdo por motivos económicos, políticos, territoriales, y ya al principio de la tribulación, aquí, hay un desacuerdo. Hay un desacuerdo por parte del reino del norte y por parte del reino del sur. Ahora, este desacuerdo no están de acuerdo porque no llevan ninguna participación en lo que, de alguna manera, el reino del occidente y el anticristo e Israel están consiguiendo. Y empieza un movimiento militar a partir ya del principio de la tribulación. Mateo 24, y se levantará nación contra nación. Y este movimiento militar avanza hasta que el reino del norte, vamos a poner, aquí veis, 1, 2, 3, 4. ¿Veis los números que se asocian al reino? Pues hasta que el reino del norte, el 2, y el reino del sur, el 3, empiezan a invadir Israel. Esto a la mitad de la tribulación. Esto hace que el anticristo, el 1, el reino del occidente, que el anticristo esté fuera del control del centro de Europa, donde en ese momento esté, y pase, voy a ponerlo con el negro para que se pueda entender mejor, y venga a colocarse aquí en Israel. Y aquí el 1 se posiciona en Israel. ¿Por qué? Porque se supone que el reino del norte, el 2, y el reino del sur, el 3, están violando esta firma del pacto entre el anticristo e Israel. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que uno de los condicionantes es que cualquiera que entre o viole o ataque a Israel está atacando al reino del occidente. Esa es la excusa perfecta. Ahora, el reino del norte, el 2, es aniquilado por Dios. Pero el reino del sur es aniquilado por el anticristo, por el reino del occidente, el número 1 que hemos puesto ahí. Y empieza su conquista en todo el territorio africano, pero el 4 viene, este es el Éufrates, viene para intentar frenar el avance del anticristo. Pero actúa diplomáticamente correcto, los envuelve, los convence para juntos luchar al final de los 7 años en la batalla final, en el Armagedón, contra Apocalipsis 19, que es la señal en los aires. Y este es el esquema que hemos estado intentando explicar en esta señal en los aires. Y este es el esquema que hemos estado intentando explicar en esta noche. Voy a darle la vuelta a la cámara. Amén. Bueno, y hasta aquí era el tema. No quiero tampoco daros más información porque yo creo que romperíamos la capacidad neuronal. Amén. Vamos a dar gracias primero por todo y luego las preguntas que haya vamos a intentar responderlas en el nombre de Jesús. Voy a dar gracias en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, en esta noche, Padre, por este tema. Gracias, sé que es difícil. Gracias por darme la capacidad de poder enseñarlo en la manera de lo posible. Y gracias por darle paciencia a la audiencia y la capacidad de poder entenderme, sobre todo en los momentos difíciles. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos, Señor, y enséñanos y afiáncanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si se ha entendido, o por lo menos he intentado explicarlo. Sé que de toda la escatología, este es uno de los temas más difíciles, porque es muchos datos, son muchos movimientos, es romper muchos clichés
que por muchos años hemos tenido. Hemos condicionado mucho la falsa paz mundial, que si solamente es la batalla final. Y es, como habéis visto, es un movimiento en los 7 años de guerras, conflictos y un montón de cosas. Amén. Así que ahora simplemente esperar que haya alguna pregunta en relación a lo que hemos hablado. Voy a ir mirando, ¿vale? Voy a ir leyendo, voy a ir mirando porque no sé lo que habéis escrito. Gracias por las felicitaciones, gracias porque decís que lo he explicado. Yo ni me he enterado yo, pero bueno, si os habéis enterado vosotros, me alegro de verdad. Lo he intentado hacer con la pizarra lo más gráfico posible para que pudierais ver, ya no dicho, sino visto cuáles son los movimientos. Bueno, lo he intentado. Sí anunció, la semana que viene, el viernes que viene, va a ser un tema solo de preguntas y respuestas. Voy a abrir el TikTok, el directo, preguntas y respuestas en todos los temas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y preguntas y respuestas. Y luego estaremos tocando temas ya la semana que viene. Bien, voy a ir mirando si hay alguna pregunta. Sí, la verdad, Adrián, sí que es un lío. Lo explico porque lo tengo comido en la cabeza. Si no, ni podía. God y Magog, ¿qué naciones pueden ser? He estado explicando eso, compañero José Hernández. God es el príncipe, no es una nación. God es el príncipe que rige en Magog, Mesec y Tubal. He hablado de los aliados como Irak, Irán, Turquía, que la Biblia menciona. Magog es el territorio, que es el Cáucaso, los antiguos cimerios, que colindan o tocan parte de Rusia, también de Ucrania, y toda esa extensión nórtica que está al norte de Israel. Bien, ¿tienes libro del tema hecho? Sí, tengo el libro escatológico, pero bueno, ya lo publicaremos, falta poquito para publicarlo, estoy esperando algunas confirmaciones. ¿Cuándo viene el ejército del río Éufrates? ¿Es el Armagedón? Sí, cuando ya vienen, como os he enseñado gráficamente, cuando vienen a desafiar, dice la Biblia, que dice que y él envía espíritus como ranas que van a los reyes del mundo para reunirlos para la batalla. Ese es el texto donde lanza una diplomática el anticristo, porque se ve desafiado también por el imperio del occidente, por los reyes del occidente, y estos son fuertes. Entonces él retrocede, deja de conquistar África y retrocede para ir al centro de Jerusalén y ahí convencerlos, de alguna manera influenciarlos para luchar con diferentes ideologías, diferentes pensamientos, diferentes costumbres, pero sí se unen por el odio contra Dios. Y es el final, ahí sí que es ya la batalla final del Armagedón. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Tengo un tiempico para responder. Hermano, ¿dónde se pueden ver los programas anteriores? Están anclados, tengo en el perfil de TikTok, en este perfil mío, está anclado el YouTube, donde tengo, que me lo creó un hermano, para meter este tipo de contenido. Y ahí están todos el contenido, todos los programas. Así que empaparos de ellos para la semana que viene hacerme preguntas. Hermano, ¿eres consciente que el libro de Apocalipsis no es cronológico, no? Claro. No es cronológico. Por eso se estudia escatología, para ordenar los eventos futuros. El libro de Apocalipsis no está ordenado cronológicamente en toda su extensión. ¿Puedes explicar de nuevo el Reino 4? ¿Cuál es su función desde el principio? Porfa, por encima. ¿Esto es un castigo o no lo sé? Explicar el Reino 4. El Reino 4, los reyes del Oriente, que estaba aquí, ellos entran en acción con la derramación de la sexta copa sobre el río Éufrates. Se seca. ¿Por qué? Porque los reinos del Oriente quieren frenar ese avance militar que está haciendo el anticristo desde Egipto hacia toda la extensión de África. Quieren frenarlo, porque siempre hay intereses económicos, políticos, territoriales, ya saben el conflicto que hay. Por un cacho de terreno, pues se matan. Pues intentan frenarlo y hacen que el anticristo retroceda, porque ve que vienen contra él también, a luchar contra él, vienen a desafiarlo a él. Pero luego él envía esos espíritus que de alguna manera convencen, unen en pensamiento. ¿Para qué? Para luchar contra Dios, contra Cristo, en este caso, en la señal en los aires de Apocalipsis 19. Hermano Israel, ¿participas en el libro que
sacarán de las doctrinas. Ahí pongo un interrogante, ¿vale? No puedo, hay cosas que son secretos de sumario y no puedo decir. Ahora, ¿me lo puedes explicar de nuevo? Vale. Escúchame, ya no sabría decirlo igual que lo he dicho. El anticristo, Bruce, el anticristo pide adoración cuando hace alianza con Oriente. No menciona, la Biblia no menciona adoración, menciona conflicto, guerra. Dice que los reúne para la batalla. O sea, no hay adoración en ese momento. Los convence para la batalla, porque sabe él que ya le queda poco tiempo y que va a aparecer el Señor en los aires, el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Qué parte de Israel será librada? La parte que mirarán al Mesías, es decir, mirarán al Señor, al que traspasaron, y lo recibirán por el acto que el Señor hace milagrosamente, destruyendo al reino del norte en las montañas, en los altos del Golán de Israel. Un pequeño remanente, un remanente. Antonio 13, los padres apostólicos no eran pro-tribulacionistas. Bueno, ese es otro tema para otro día. Yo no voy a entrar ahora en temas que no tienen que ver con el tema, disculpadme, con mucho respeto. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, aquí veo. A ver. Pero el rey asirio es el anticristo. Sí, se le da ese nombre. El rey asirio se le da ese nombre. Pero no es que sea el rey de Asiria en sí. Se le da nombres característicos al anticristo. Que eso lo expliquemos en hace un par de lecciones. Hablemos el origen, la nacionalidad del anticristo. Ver los programas, por favor, así os empapáis y no os perdéis nada cuando hablamos alguna cosa que quizás decís, ¿de dónde ha sacado esto? Viene de atrás. Lo hemos estado atrás con los que os habéis conectado conmigo todo este tiempo. Bien, Adolfo 77 oficial. ¿Por qué en el Arca de la Alianza se hizo imagen de si no se puede hacer imágenes? No entiendo, Adolfo, la pregunta. Si me lo puedes explicar o matizar, no entiendo la pregunta. No sé, bueno, quiero entender que a lo mejor te refieres a los querubines que están tallados. A lo mejor creo que puedes referirte a eso. Nada, Adri, no te preocupes. Esto lo voy a subir mañana, posiblemente. Esta noche no creo que pueda. Y entonces sí, lo verás. No te preocupes. Y cualquier duda, ya sabes, me llamas. Querubines, sí. Querubines, claro. Es más o menos lo que entiendo. Sí. Están tallados, pero no es una imagen para adoración. Están tallados porque representan una cosa. Los querubines y los serafines tienen representación, tienen funciones que Dios asocia. Esto es otro tema, es angiología, pero bueno, por darte un poquito la respuesta. Y representan los querubines y los serafines. Los serafines son los custodios de la adoración. Custodian la adoración o criban la adoración. Necesariamente Dios les ha dado esa capacidad. Por eso están alrededor del trono. Los serafines o los querubines, los serafines custodian la adoración, los querubines custodian la santidad o criban la santidad. Por eso nada que no sea de carácter santo no puede entrar al trono. Hay un filtro y el Señor lo establece así, de esa manera. Ahora, los querubines están mirando hacia abajo porque ven la santidad que representan los elementos que están dentro del arca. Representan tipología de Cristo. Los tres elementos que hay en el arca, las tablas, la vara y el pequeño maná, representan actitudes de Cristo, que en otro momento, en otro ciclo de estudio, hablaremos de cristología y hablaremos de estas cosas, de la tipología en Cristo. Y esos tres elementos representaban actitudes de Cristo, ejemplos de Cristo, funciones de Cristo. Y estaban continuamente mirando. Y miraban que esas funciones acusaban, no había santidad en el pueblo y había pecado para el pueblo. Entonces estaban mirando hacia lo que había, miraban hacia Cristo, que representaban los elementos. Y cuando se echaba la sangre en el propiciatorio, ellos ya no veían los elementos que sentenciaban por la justicia innata que representaban en Cristo, que sentenciaban y condenaban a la humanidad. Ellos veían simbólicamente, como miraban así, se le ponía la sangre en el propiciatorio, veían la sangre que era propicio, por eso es propiciatorio, de propiación, de propicio. Miraban la sangre y entonces, de alguna manera, entendían que por la sangre del sacrificio, la santidad no era acechada, la santidad no era quebrantada. Entonces,
de alguna manera podía uno tener acceso durante ese año, en ese tiempo, dentro del tiempo del tabernáculo en el desierto. Después del Armagedón, ¿qué pasará? Después del Armagedón viene la lección que vamos a dar, la lección número 9, que vamos a dar esta semana que viene, no, la siguiente, que son 75 días que Daniel extiende de la tribulación, pero que ya no son de la tribulación. Son 75 días donde va a haber, os doy un breve resumen, donde va a haber resurrecciones, donde va a haber juicios y donde va a haber un encarcelamiento. Y luego, después de esos 75 días, entra el reino milenial de Cristo. Pero esos 75 días los vamos a desarrollar en la lección número 9. En esta semana que viene no, porque va a ser solo de preguntas y respuestas. En la que viene. Bien, a ver, que no se me vayan las preguntas, porque si no, no veo. Es que, perdonadme, que es que si no, es que no las veo. Como no hay nadie que me las esté apuntando. A ver, y después del Armagedón, ¿qué pasará? Lo que he dicho, sobre el tema que has explicado, qué parte es simbólica y qué parte es literal. Sobre el tema de la batalla del Armagedón, evidentemente, lo que es en conflicto y batalla se entiende que es literal. Hay guerras, hay batallas, eso es literal. Aquí hay parte simbólica en grado mínimo, porque es algo que es literal. Son batallas, conflictos, guerras, y eso es literal. Hay otras partes de Apocalipsis, otras partes escatológicas, donde hay simbolismo y se aplica, y lo hemos estado explicando. Bien, ¿crees que el anticristo saldrá de Europa? Bien, no te voy a responder a esta pregunta, sí te voy a invitar a que veas el vídeo, el capítulo o el tema en relación al anticristo, porque ahí te explico la nacionalidad, el gobierno, de dónde surge, la Biblia, qué círculo más cercado hace para entender de dónde sale. Eso está bien explicado y creo que es interesante de alguna manera entenderlo. ¿Cuándo se dará cuenta Israel de quién es el anticristo? En la mitad de la tribulación. Primero, una parte ya, un remanente, se va a dar cuenta cuando el Señor aniquile milagrosamente al reino del norte en las montañas de Israel, en los altos del Golán. Y luego la otra parte se va a dar cuenta con el movimiento que hace el anticristo para posicionarse, romper e intentar buscar la adoración para sí, en términos generalizados, de Israel. Y ahí claro que se darán cuenta. Y hay un remanente que huirá a las zonas que no ha destruido cuando ha destruido el anticristo Egipto, que he mencionado antes. Santi Ramos, el último medio año de la tribulación es cuando empiezan las copas. Bien, no me da. ¿Ves? Esto es una pregunta para que vayamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Mirad, buena pregunta, compañero. Os explico. Aquí veis la línea que hemos hecho antes, la firma de paz, los 7 años, vale. Los 7 sellos, mira, voy a borrar esto para que podamos verlo mejor. Voy a borrar esto. Esto sí es interesante. Bien. Esto es la firma del pacto, principio de la tribulación, 3 años y medio, rotura del pacto, 3 años y medio, batalla final del Armagedón, final de los 7 años. Vale, esta es la línea de la tribulación. Los 7 sellos se derraman en los primeros 3 años y medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sellos. Los sellos se derraman en la primera parte de la tribulación, que tiene su comparación con Apocalipsis capítulo 6, con Mateo 24. Y hay una comparativa donde se ve al principio, hasta el versículo número 8 de Mateo 24, que tiene la comparación en los primeros 3 años y medio. A partir de la rotura, se abre el sello número 7 y da como origen a las copas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A las trompetas, perdonen. Trompetas. Las trompetas, que aparecen en la primera mitad de la segunda parte de la tribulación. Y ya de una manera rápida y casi seguidas aparecen las copas con la última trompeta. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Y aparecen las copas. Y eso sería el desarrollo. 7 sellos, primeros 3 años y medio, hasta la mitad se rompe, suenan las trompetas y de seguido, rápidamente, como una detrás de otra, aparecen las copas para que dé la capacidad a la batalla final. A ver cómo hago yo ahora para bajar esto. Vale, perdonadme porque se me ha puesto esto aquí y no sé cómo deslizar hacia la izquierda. Ah, ahora. Listo. Giramos la cámara. Perfecto. Listo. Eso era. Así es como se representan. Y ahora, perdonadme las preguntas. Y tengo 5 minuticos para responder antes de cerrar todo, porque si no aquí me matan. Vale. Bien, Lotes Ángel, ¿quién eran los hijos? Esa es una pregunta para otro tema. Estamos en escatología, batalla del Armagedón. Roberto Moto, gracias por tus palabras, Dios te bendiga. ¿Crees que está nacido ya el anticristo? Pues no lo sé, no te lo puedo decir, no lo sé. Lo que sí que en todas las épocas siempre ha habido un prototipo del anticristo, siempre ha habido alguien que de alguna manera reunía las características para poder emerger en el momento de que la iglesia sea arrebatada, porque ni el anticristo sabe cuándo va a ser la iglesia arrebatada. Entonces, siempre tiene algún prototipo de anticristo, pero no sé si está nacido, no lo puedo saber. Y después del milenio, la eternidad será en la tierra. Evangelista David, oficial, te voy a dejar aquí con la mies en la boca, con puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al tema número 10, al número 10, vamos a hablar sobre el estado eterno. El milenio y el estado eterno, y entonces ahí te explicaré todo esto. Adolfo dice, gracias. Otra cosa, ¿qué opinas de los que dicen que Jesús fue hombre y no Dios? Bueno, pues eso es una herejía, compañeros. Es una herejía. Decir eso es una herejía. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice a veces, porque sin darnos cuenta a veces decimos herejías que han sido condenadas por la Iglesia durante todo el tiempo conocido. Pero hablaremos, cuando terminemos el ciclo escatológico, tengo en mente 2, lo pondré a votaciones a la audiencia. O estudiamos juntos lo que es soteriología, de una perspectiva herminiana, que abraza la misión de Filadelfia a la cual pertenecemos, y contrastamos la predestinación calvinista y todas estas cosas, las vamos a contrastar. O bien estudiamos cristología. Os doy a elegir las 2 vertientes, los 2 puntos y lo que queráis. Lo estudiamos como estamos haciendo escatología, semana a semana, lección tras lección, hasta terminar el bloque escatológico. Algo relacionado con el nuevo Papa de color. Bueno, ahí podemos dar muchas suposiciones, pero la Biblia, como la Biblia no nos deja ver eso claro, podemos jugar con interpretaciones, pero nunca ajustarnos a la Biblia. Nada, Bruce, no te preocupes. Es que si hay alguna que me quedo en el tintero, es que no veo todas. Estoy corriendo, pero se me puede ir. La película es... pon el título que tú quieras, compañero. Santiago Barrul dice, no lo saben ni los ángeles, solo Dios, nada más. Claro, evidentemente. Juncal me dice que hablemos de cristología. Bueno, por mayoría voy a hacer lo que vosotros me pidáis, porque entiendo que lo que queráis es lo que vamos a intentar. Me prepararé esos temas. Y más ahora que tengo tiempo, que he dejado de pastorear y estoy en casa. Todo lo que has predicado pasará después del rapto. Vamos a corregir, en vez de llamarle rapto, llamémosle arrebatamiento o traslación, porque la palabra rapto a veces se malinterpreta y damos opción a los que no creen en el arrebatamiento a arremeter contra los que creemos en el arrebatamiento. Sí, pasará todo lo que he estado hablando, pasará cuando la iglesia sea arrebatada o trasladada al cielo. El anticristo sabrá el día que vendrá el Señor. Cuando te refieres a que vendrá, hablamos de la segunda venida literal. Entenderá, claro, evidentemente. Sí, la tribulación dura 7 años. Y él ha hecho un pacto. Él lleva el conteo en la mente. Él sabe que al final de los 7 años se le acabó el chollo.
Entonces, claro que intuirá que cuándo puede aparecer o llegar o cumplirse el tiempo en el cual puede aparecer. La parábola en Mateo 25, las vírgenes, ¿es también escatológica? Sí. La parábola de las vírgenes siempre se nos ha enseñado por error o por ignorancia, no porque nadie lo haya hecho adrede. Hay que entenderlo, ¿vale? Siempre hablábamos de que era el arrebatamiento, las 5 prudentes la iglesia, las 5 insensatas parte de la iglesia que no es arrebatada. No. Esta parábola es exclusiva de Israel, se refiere a Israel en el juicio de las naciones, en el juicio de Israel, que tiene que ver en los 75 días de transición que vamos a hablar dentro de 2 semanas. Escatología quiere decir, la palabra escatología, escatos es lo último, ogía es el estudio de los eventos finales, el estudio de los últimos tiempos. Por eso la escatología es la rama que estudia todas, o coge o reúne todas las profecías que apuntan a tiempo futuro, que no se han cumplido, y las reúne bajo esta rama. ¿Dónde se puede ver lo del anticristo? En las lecciones anteriores, en el canal que tengo asociado al perfil de YouTube, y ahí lo podéis ver. No recuerdo qué tema es exactamente, pero están todos ahí. Abel dice, vale, bueno, vale, será porque este tema se me da bien. Dios te bendiga. Vale, bien, son las 12, no hay más preguntas. O a ver, ¿dónde se ven las clases dadas? Se ven, como he dicho, en el canal de YouTube, que está asociado a mi perfil. Pincháis, entráis y ahí veis todas las clases pasadas. ¿La iglesia pasará la tribulación? No la pasará. Y lo especifiquemos, pero muy bien, con pizarra. Hemos usado palabras en original griego, las hemos analizado. Me valgo de esa herramienta de interpretación por conocimiento y entonces la uso. Hemos hecho mucha pizarra, hemos puesto muchas palabras, las hemos analizado y hemos dado mucha base bíblica de que la iglesia no pasa la tribulación. Sería bueno que la vieseis para poder defender lo que creemos. Otra vez, gitanos en directo sin trabajar. No, hermano, mañana trabajamos, por eso digo que voy a cortar, porque mañana hay que trabajar. Y es domingo. A lo mejor otros los domingos no trabajan. Y los gitanicos pues los domingos trabajamos. El anticristo podría ser islamista, podría tener raíces islámicas, pero eso también lo hablo en el tema. Hablamos en el tema que tiene que ver con el anticristo. Bueno, compañeros, voy a dejarlo aquí, ya creo que es horita. Israel, ¿eres pelagiano o arminiano? Bueno, más bien no tengo pelo, eso sí que lo soy. Pero somos arminianos clásicos wesleyanos, porque es lo que abraza nuestra misión y es lo que creemos. Amén, que Dios os bendiga. Bueno, vamos a cortar y vamos a dejarlo así, y así que si os quedáis con ganas, pues ya apuntar preguntas para el programa que viene, que solo va a ser de preguntas y respuestas en relación a todos los temas que hemos dado. Así que a ver los temas, a apuntar preguntas y a respondernos, ¿vale? Que Dios os bendiga mucho, que Dios os guarde y nos vemos si Dios quiere. Y si no viene en estos días, nos vemos el viernes que viene. Dios os bendiga.